organitzat per l'Accit. En aquest cas, parlarem de les finances descentralitzades, les oportunitats i riscos que ofereixen en els serveis financers. Ahora, a partir de ahora, hablaré en castellano porque nuestra ponente de hoy hará la presentación en castellano porque le es más cómodo. Pero antes de presentar a nuestra ponente, querría pedir disculpas porque hemos tenido un pequeño problema informático y esto ha hecho que nos demoráramos estos 7 minutitos en el inicio de este webinar. Como os decía, hoy para hablarnos de este tema, de las finanzas descentralizadas que suponen una transformación en las finanzas globales, en la medida que eliminan los intermediarios y por tanto pues disminuyen los costes y aumentan la eficiencia. Esta transformación ha sido posible gracias a los avances en la tecnología blockchain y en la Web3, que ofrece mayor seguridad y también mayor control de la publicidad que la web anterior a la que va a sustituir. Pues para hablarnos de este interesante tema tenemos con nosotros a Luz Parrondo. Luz Parrondo, ella es directora del Departamento de Finanzas de la UPF, Barcelona School of Management. Es directora del Máster in Accounting and Financial Management y del Postgrau en Blockchain. Además, ella es una gran especialista ya desde los inicios de la blockchain sobre este tema y ha hecho gran cantidad de conferencias, ha escrito artículos, bastantes de ellos en nuestra revista de Contabilidad y Dirección y, por tanto, pues una gran experta en este tema. Y por ello no le voy a robar más tiempo con la presentación, ya que además la mayor parte de todos la conocéis porque colabora muchísimo con Laxit y por tanto, pues cuando quieras, Luz, adelante. Muchísimas gracias, Montserrat, por la presentación. Y yo no tardo más. El problema técnico ha sido mío, no tenía capacidad de entrar y al final estoy entrando a través del móvil, entonces vamos a ver cómo solucionamos estos problemas técnicos. Pero bueno, trataremos de hacer lo mejor que podamos. A ver, la sesión de hoy va sobre Web3 y DeFi. DeFi es como se denomina de forma más abreviada a Decentralized Finance o finanzas descentralizadas. Y Web3 viene a ser como la evolución normal de la web, ¿no? De Internet, que ha venido pasando por las diferentes fases de 1, 2 y ahora, digamos, nos encontramos en la 3. Y quizás lo que más caracteriza o lo que más define la Web3 de una forma muy sencilla es que introduce blockchain y la tokenización dentro de lo que es la web, la Internet. Es decir, es simplemente Internet más toda esa capa de tokenización que cada vez vamos más hacia ella. Entonces, principalmente nos vamos a enfocar en DeFi, en las finanzas descentralizadas, y quería ver y quería un poco explicar lo más rápido y sencillo posible. No quiero tampoco demorarme mucho. Me gustaría que vosotros también comentarais o preguntarais si tenéis algún tipo de pregunta. No sé si va a ser muy... Bueno, yo creo que sí, a micrófono abierto, porque no sé si podré ver aquí con el móvil vuestros comentarios, pero si no, Ana o Montserrat, si lo ven, por favor, hacedmelo saber. Pero si no, abrid el micrófono si se puede, no sé si están capados, pero y me lo comentáis directamente. Para empezar, quería entender la diferencia en estos anglicismos, ¿vale? Que los americanos son tan buenos los americanos o los anglosajones son tan buenos en bautizar cualquier cosa y darle este marketing que le dan, y ahora estamos hablando de track fee, CFI y DeFi, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Cuáles son estas diferencias? Bueno, pues las diferencias
Entre ellos está en las tradicionales, las finanzas tradicionales, que todo el mundo conocemos, no hace falta explicarlas, y después tendríamos la diferencia entre lo que es CEFI y DeFi. Es importante porque yo creo que hay mucha gente que no entiende esta diferencia. Veamos. No porque esté en blockchain es descentralizado. Esto es importante entenderlo. Cuando estoy en clase siempre a mis alumnos les digo, ¿qué es estar descentralizado? Y algunos me dicen, bueno, pues después de un poco de elaboración, alguno ya me dice, pues la toma de decisiones más centralizada, es decir, exactamente la gobernanza más centralizada o sin esa gobernanza centralizada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, vemos que es un sistema descentralizado, puesto que no tenemos una empresa, no tenemos un sistema de gobierno, no tenemos un CEO, no tenemos una jurisdicción específica y solamente tenemos una serie de, es una red con smart contracts, por decirlo alguna, o no llamaríamos en Bitcoin quizás smart contracts, pero con una automatización y con toda una serie de desintermediación y descentralización que todo se hace sin que nadie tome una decisión de forma centralizada, podamos decir. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a la gobernanza. Por otro lado, si nosotros pensamos, por ejemplo, en Binance, yo supongo que ya cada vez estáis más familiarizados con los conceptos de blockchain y de la criptosfera, pero Binance puede ser calificado como el banco de criptos, o uno de los bancos de criptos, hay Kraken, hay más, ¿no? Es un exchange. Pero esto es centralizado. Binance tiene un CEO, Binance tiene una corporación, es decir, es una empresa con todo el sistema empresarial y con una serie de empleados y con unas directrices y una gobernanza centralizada y se toman decisiones de forma centralizada. Por lo tanto, dentro del mundo de las criptos, tú puedes operar dentro de una centralización o de una descentralización. La centralización está mucho más asociada al sistema tradicional en la que toda la vida hemos estado operando, en la que existe una empresa, existe una jerarquía, existe alguien que toma decisiones, está muy regulado, puesto que al existir una empresa y tener una jurisdicción, tiene un domicilio fiscal, tiene una empresa con un CIF, hay alguien que está detrás de todas las decisiones y por lo tanto, por ejemplo, por poner un caso muy práctico, cuando se vetó, se intentó bloquear a Rusia con el tema del SWIFT, se le dijo a Binance por no permitir que se hagan transferencias. Es decir, había un interlocutor con quien hablar y decirle, por favor, prohibid, por favor o sin favor, prohibid el acceso, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con las descentralizadas? Las descentralizadas no funcionan así. No existe en principio esta empresa. No existe este CEO, estos trabajadores. No hay una decisión o una toma de decisiones en tanto y cuanto podamos dirigirnos a alguien o a alguna entidad, ni física ni jurídica, ¿de acuerdo? A quien interpelar de alguna manera. Es un conjunto, un network de smart contracts, de una serie de contratos automatizados o sistemas o automatizaciones que lo que hacen es establecer unas normas. Luego hablaremos más de lo que son los smart contracts, pero es todo un sistema automatizado en la que tú creas este sistema, lo codificas, preestableces una serie de normas y requisitos y digamos, lo lanzas a funcionar. Lo lanzas a que esto funcione. Aquí veis que he puesto un círculo en el que aquí vemos una serie de directivas, está DORA, MiCA y Pilot Regime. ¿Esto qué significa? Estas son las 3 regulaciones que se están implementando desde Europa para regular todos estos mercados. Estas son las iniciales, cada una regula un sector. MiCA regula los criptoactivos no financieros. Pilot Regime regula o intenta tokenizar o introducir el sistema DLT a los mercados financieros, por decirlo de una manera, tokenizar las bolsas, ¿no? El mercado financiero y la emisión de acciones y bonos, etcétera, etcétera, se trata de tokenizarlo y este es un Pilot Regime que después hablaremos un poco más en profundidad. Y DORA es toda la regulación en cuanto a la tecnología en sí misma, a la resiliencia de blockchain, a las infraestructuras, al software, etcétera, etcétera. Es toda una regulación en cuanto a cuáles son los requisitos o las precauciones y todos los controles que ha de tener la tecnología en sí misma. Por lo tanto, regulamos la tecnología, regulamos los activos y regulamos el sistema o el mercado financiero. ¿Qué problema tenemos con DeFi?
¿Cómo podemos regular DeFi? Difícilmente. Esto iremos hablándolo más, pero CeFi, las finanzas tradicionales ya están reguladas. CeFi, que son un funcionamiento igual que el tradicional, pero en formato cripto, que también está muy regulado. Es decir, Binance está regulado, los exchanges están regulados, todos los sistemas que más o menos están centralizados han de pasar por una serie de pues, licencias, y sobre todo con MiCA y con Pilot Regime, cada vez más se les están exigiendo los mismos requisitos que cualquier entidad financiera de las finanzas tradicionales, exactamente el mismo. ¿Qué es lo que está ahora mismo fuera de la regulación o que el regulador tiene mayor reto a la hora de regular? El descentralizado. Estos smart contracts, estos sistemas automatizados en los que no hay una empresa, no hay un CEO, no hay alguien a quien, digamos, pedir explicaciones o accountability, ¿no? Que se le dice en esto. Entonces, si pasamos, vemos que, no sé si vemos que el DeFi lo podríamos definir o lo podríamos caracterizar como un sistema que es abierto, ¿vale? En la que cualquier persona que tenga una billetera vinculada pueda acceder a estos servicios. Es un sistema descentralizado y con wallets, etcétera, etcétera. Es decir, es un sistema que funciona muy como diríamos en el lejano oeste, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, funciona de una manera en la que no has de pasar tantos requisitos, no has de pasar tantas normas, no has de pasar tanto AML, KYC, todas estas regulaciones de control de identidad, todo esto no están tan presentes o de alguna manera son más difíciles de imponer, ¿de acuerdo? Puedes escaparte a la regulación un poco más, por decirlo de alguna manera. Se intenta que no, pero desde luego sí que se puede escapar más. Protege la identidad, es decir, visto desde el otro lado, es decir, por un lado estamos diciendo que se nos escapa más al control porque no podemos hacer un control AML, KYC, que son estas directrices, que es anti-money laundering y know your customer para prevenir todo lo que es el blanqueo de dinero, fraude, etcétera, etcétera. Claro, al no tenerte que identificar, plataformas que permiten que hagas una serie de funciones, pedir préstamos, intercambiar dinero, hacer transferencias, etcétera, etcétera, pero sin una previa identificación, claramente protegen tu identidad, ya que no revelas esta identidad, ¿de acuerdo? Es mucho más flexible, puesto que no está tan regulada, digamos, no tienes casi nunca trabas que la regulación casi siempre es la que te las pone. Es muy rápido, esto sí, casi todos los sistemas es en tiempo real, puesto que no tienes que hacer. Si tú quieres pedir un préstamo, no tienes que hablar con la persona no te tiene que conocer, no tienen que hacerte un rating de tu riesgo, no tienes que dar tus datos, no tienes que firmar un contrato, es decir, tú lo único que haces es como veremos ahora a continuación en la siguiente diapositiva, si queréis pasar ya lo vemos, es igual que esto, es interactuar con una vending machine. Yo lo que hago es, con esta máquina, yo lo que estoy haciendo es lo mismo que haría en un bar, pero en vez de hablar con la persona, decirle, oye, por favor, me pones esto, me lo sirves, tal. No, aquí simplemente lo que hago es meter una moneda, apretar una cifra y se me sirve. Pues esto es un smart contract, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todos los funcionamientos, desde cómo tomo dinero prestado, cómo hago una transferencia, cómo hago un intercambio de cualquier activo, se hace a través de estas máquinas. Es como pensar que todos son las redes blockchain en un mundo DeFi, son un montón de máquinas vending interconectadas en la que cada vez que nos tenemos nosotros que hacer cualquier acción, lo vamos a hacer a través de una de ellas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy rápido, es en tiempo real, no tiene trámites, no tiene revisiones, no tengo que pensar y evaluar para darte el préstamo. Tú quieres un préstamo y te lo doy en segundos. Es transparente en tanto y cuanto está dentro de una red blockchain y sí que hay una trazabilidad. Ojo que esa transparencia también no es 100% en cuanto si no se te identifica. Es decir, yo puedo ver la trazabilidad de los activos dentro de una blockchain en cualquier momento, dentro de cualquier blockchain. Una blockchain pública, sobre todo. Es una blockchain en la que todo el mundo puede ver si yo he transferido o hecho cualquier acción, puesto que está reflejado. Lo que a veces no es tan fácil es determinar de quién es la wallet, es decir, quién está detrás de esas transacciones cuando se intenta hacer opaco. Es decir, ahí es donde los reguladores, las autoridades, están tratando de hacer toda esta identificación lo más generalizada posible y que todo el mundo se identifique. Entonces, avanzando en la presentación, vemos que la desintermediación
o la descentralización son claves. No significa que todas las redes estén totalmente descentralizadas ni totalmente desintermediadas. Esto no es así. Es decir, no es pensar, oh, blockchain se va a cargar todos los intermediarios. En absoluto, en absoluto. Se crean intermediarios y muchas veces se crean nuevos intermediarios y diferentes intermediarios. Pero sí que es verdad que en muchos casos puedes eliminarlos, agilizarlos, ahorrar pasos, ahorrar intermediarios, puedes crear otros, pero siempre el modelo se simplifica. Si el modelo de intermediación no se simplifica, no tiene sentido poner blockchain. No tiene sentido. Blockchain tiene sentido instalar en cualquier proceso si lo que haces es simplificar ese proceso, automatizándolo y reduciendo la intermediación, para que de esa manera, como decía Montserrat, reduzcamos tanto los tiempos como los costes. Y esto es un sistema que sí o sí funciona y cada vez más todas las industrias lo están viendo, que hacerlo a través de estos sistemas tan automatizados no es más que la evolución propia que el ser humano está teniendo en la tecnificación de todos sus procesos. Cada vez vamos hacia una automatización mayor y esto es simplemente un camino hacia una mayor automatización. Y en este caso estamos hablando de los sistemas financieros. Por lo tanto, tenemos unas transacciones más directas en las que no es necesario tanto intermediario, en las que el tiempo que pasa suelen ser segundos, en que la eficiencia del mercado es muchísimo mayor porque estamos haciéndolo sin, o sea, no tenemos la liquidación. Ahora veremos un ejemplo en la que vemos que cuando yo hago la negociación y la liquidación, todo se hace en la misma operación. O sea, muchos pasos que en las finanzas tradicionales son 2 o 3 pasos, en este caso es tan solo un paso. Y está todo automatizado, son todo contratos inteligentes detrás. Entonces, vemos a continuación, os enseño lo que es un dibujo de la estructura. La estructura, veréis en la siguiente diapositiva, está formada por una primera capa en la que la llamamos la capa de liquidación, que es donde tenemos lo que es la blockchain, por ejemplo, Ethereum. Ethereum sería una de las más populares en temas sobre todo financieros, es quizá la blockchain más utilizada, más robusta, la que hace más tiempo, la que generó, creo, de alguna manera los smart contracts y su hegemonía yo creo que es indiscutible. Es verdad que sí existen alternativas, pero de momento es la que es más hegemónica. Después, aparte de esta red blockchain, tenemos una serie de tokens y criptos. Aquí sí que me gustaría detenerme unos segundos. Del siguiente modo, a mí me hace mucha gracia cuando en mis webinars o cuando doy alguna conferencia, incluso cuando hablo en las clases, mucha gente me dice, uy, yo sí que estoy a favor de blockchain, pero en cambio no creo en las criptos. Bueno, esta afirmación, lo siento, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Si vosotros sois de los que decís esto, lo siento, pero es incorrecta. Entiendo lo que queréis decir o que se quiere decir con esto. Lo que se quiere decir con esto es creo en la tecnología, pero no creo en la especulación alrededor de las criptos. Y esto sí que yo, además, lo afirmo en que también estoy de acuerdo. Yo creo en la tecnología y también las criptos son parte de esa tecnología, pero es que parte no, es imposible desligar. Es imposible. Una red blockchain necesita criptos, si no es imposible que funcione. El token nativo de una red blockchain es lo que permite que esa red funcione, es lo que permite que se haga el consenso de forma descentralizada, es lo que permite crear una serie de un sistema de incentivos, es lo que permite que cuando tú entras aquí puedas meter esa moneda en los smart contracts para que esto es la monedita que metes en la vending machine para que pueda funcionar. Esto sería el token. Estos tokens pueden ser muy variados. En muchas otras conferencias y webinars he explicado los diferentes tipos de tokens, que tenemos desde los fungibles a los no fungibles, están los de pago, los utility, los security, es decir, hay infinidad de tipos de tokens. Para cada funcionalidad tenemos tokens diferentes. Pueden haber que cuando tú pones en tu primera capa de tu Ethereum, quieres, pues no sé, lo que quieres es crear un sistema de incentivos. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto muy interesante que lo que está intentando es incentivar la reducción de la huella de carbono CO2 cuando se hace viajes específicos, que no puedo comentar más. Y lo que quiere esta empresa es dar una serie de
recompensas cuando consigues reducir tu huella de CO2 en el viaje que tenías planeado. Entonces, esta organización, esta empresa, lo que va a hacer es crear un token nativo de no tanto de la red blockchain, porque, por ejemplo, pueden estar dentro de Ethereum, sino de su aplicación. Ellos van a crear su propio token y este token lo van a hacer stablecoin, es decir, que su valor no fluctúe, porque no desean introducir la capa de especulación dentro del uso de este token. Quieren eliminar el potencial especulativo, por lo tanto, este token va a valer siempre lo mismo. Es simplemente que yo te doy dinero, pero en vez de darte dinero en formato fiat normal, te lo voy a dar en formato token. ¿Por qué? Porque te lo va a dar un smart contract. Tú vas a hacer una serie de acciones, esas serie de acciones van a quedar grabadas de alguna manera, el smart contract va a detectar que has hecho esas acciones y se te va a dar la recompensa de forma directa. No existe un trabajador detrás de todo esto, no hay una persona que está observando qué es lo que has hecho ni validando, es un smart contract el que va a hacer toda esta operativa. Por lo tanto, ahí vemos que la rapidez en la que tú recoges tu recompensa, porque no te lo tienen que verificar, ni validar, ni te tienen que hacer una transferencia contable, es un acto, es una acción que se hace de forma inmediata. Entonces, una vez entendemos que estas capas de tecnología junto con los tokens funcionan conjuntamente y se necesitan los dos mutuamente, después ya creamos todos los protocolos. Los protocolos significa que lo que tú estás haciendo dentro de estas capas puede ser que estés dando préstamos, estés siendo un exchange, estás haciendo gestión de activos, es decir, estás montando tu empresa dentro de esta capa o encima de esta capa. Y aquí tú lo que vas a hacer es diseñar toda tu operativa. Tendrás tu white paper y tus tokens o no tokens y todo tu sistema que vas a construir encima de esta blockchain genérica, por decirlo de alguna manera. No vas a crear tu propia blockchain, sino que lo harás encima de una existente que previamente habrás seleccionado. Y aquí es donde estableces cuáles son tus aplicativos, toda tu capa de aplicación en la que se crea una serie de APIs y toda una serie de sistemas en los que se tiene que hacer cada vez más transparente para el usuario. El usuario no tiene por qué conocer cómo funciona blockchain, ni tiene por qué conocer cómo se tiene que hacer una wallet, descargar una wallet. Esto es una gran barrera para el uso de forma generalizada de estos sistemas. Cada vez más el usuario, es decir, la persona el consumidor, no va a entender o no va a tener que saber si está actuando con un cripto o no está actuando con un cripto. Ellos lo que van a tener es un servicio. Mira, yo pongo aquí dinero, doy dinero a esta empresa. Hay empresas que, ¿ves? Estamos creando intermediarios. Si yo no quiero ser el que voy a un exchange, cojo una cripto para meterla dentro de este sistema de préstamos DeFi, voy a tener una empresa intermediaria, va a coger mi dinero fiat, esa empresa lo va a convertir en tokens y lo va a gestionar dentro de lo que es pues como si fuera un fondo de inversión. Lo va a ir colocando en los diferentes sitios para realizar mis inversiones y después me va a dar mi recompensa o mis intereses. Es decir, estamos generando un nuevo intermediario. ¿Por qué? Porque yo no voy a querer hacerlo de forma directa. Si por el contrario soy una persona que me siento cómoda haciéndolo directamente, yo puedo establecer todos estos servicios directamente, pues hacer el staking de forma directa, hacer el tomar el préstamo de forma directa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego tendremos toda la serie de agregadores. Entonces, si continuamos, aquí vemos, en la siguiente diapositiva vemos que está explicado, ¿no? Como lo que acabo de decir, que la agregación la agregación serían todas estas, volvemos a tener los intermediarios, pues que te comparan servicios. Es decir, ese front, este front office que hace el interface, el interface más amable para el usuario y que le da toda una serie de servicios para poder hacer el usuario las gestiones mucho más cómodas. Avanzando, vemos cuáles son las ventajas y repito las ventajas. ¿Existen ventajas? Sí, existen ventajas en la descentralización, una mayor autonomía, la dependencia de las entidades centralizadas, una mayor automatización, etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, sí que tenemos no lo encuentro. Sí que tenemos una serie de ventajas que han sido las que hemos estado hablando. Mucha mayor eficiencia, los costes son inferiores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que claramente los beneficios los beneficios operativos, por decirlo de alguna manera, que dota esta tecnología son evidentes.
no son discutibles por nadie. Esos beneficios nadie los discute. Todas las grandes empresas ya los están implementando, todas las grandes financieras ya están absorbiendo esta tecnología y por lo tanto no hay lugar a duda. Donde se están estableciendo o donde estamos teniendo los problemas es en la parte más regulativa y en otra serie de cosas que hablaré un poco más adelante, que son bueno, en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los riesgos y los desafíos? Porque claramente las ventajas ya las tenemos todas claras. ¿Qué problemas tenemos? Primero, tenemos una serie de problemas en cuanto a la seguridad, evidentemente. Aquí seguimos en un entorno informático, en un entorno software y blockchain no es magia. No es magia. Es decir, blockchain, a ver, ¿cómo explicarlo? Como capa de blockchain, es decir, si tú te fijas en Bitcoin, Bitcoin es inexpugnable. Nadie ha podido jamás hackear la red blockchain de Bitcoin. Y muchas redes, como la de Ethereum, tampoco han podido ser nunca hackeadas. Lo que es la vía del tren. La vía del tren, la primera capa, donde hemos visto las 5 capas, esa primera capa no es difícilmente hackeable o vulnerable. Pero todas las capas encima de ella son muy vulnerables. En muchas ocasiones son altamente vulnerables. Si tú, por ejemplo, tienes tus tokens en Binance o en Kraken o en cualquiera de estos exchanges han tenido muchos robos, porque las wallets sí que los hackers pueden robar. Por lo tanto, sí que hay ciberataques, hay robos, tus activos no están siempre seguros. Hasta el momento, estas empresas, estos grandes bancos de criptos, siempre han procurado restablecer y devolver todos los fondos en cada uno de los robos, evidentemente, porque si no, se quedaban, digamos que se iban completamente, desaparecían de la faz de la tierra. Pero esto es como los bancos. O sea, los bancos pueden ser robados cada vez de forma más dificultosa, es decir, cada vez se procura tener una seguridad mayor, pero no son inquebrantables, es decir, un banco puede ser robado, lo que pasa es que hay toda una serie de sistemas de protección alrededor de un banco que hace que tú tengas una seguridad muy alta, es decir, hay pues una cantidad de dinero que están aseguradas por los bancos centrales, por los gobiernos, etcétera, etcétera. Y todos unos mecanismos de protección y de regulación alrededor de ellos en las finanzas tradicionales. En las finanzas no tradicionales, no tanto. Toda esta protección no existe. Es decir, tienes mucha más vulnerabilidad si estás en un entorno cripto que si estás en un entorno tradicional, porque todavía todos los sistemas de protección no se han activado al completo. Cada vez son más fiables, pero todavía tenemos problemas de seguridad. Escalabilidad, ¿qué es esto? La escalabilidad es simplemente, pongamos el caso que queremos con Bitcoin, le voy a hacer un ejemplo muy sencillo, que con Bitcoin querramos hacer sustituir el dinero que existe con Bitcoin. Imposible, imposible. Bitcoin tiene una velocidad que son X transacciones por segundo, 7 me parece que son. Ya está, no puede escalar más. Bueno, se han creado otras criptomonedas que son mucho más rápidas, sí. Y este problema, en el caso de Bitcoin no, porque Bitcoin no se puede alterar, su código es así y siempre será así y siempre va a minar y se van a generar las transacciones a la misma velocidad, se van a minar los bloques a la misma velocidad y se van a generar los bitcoins a la misma velocidad porque ese es su código y así fue diseñado. Por supuesto, se han diseñado criptos alternativas cuya función sí que es la de ser utilizado como medio de pago y entonces la velocidad es mucho mayor. Y en esto se está trabajando. La escalabilidad de las redes cada vez es mayor, es mejor y por lo tanto cada vez podemos manejar mayor volumen de transacciones. La interoperabilidad. Tenemos muchísimas redes blockchain y muchos blockchain. ¿Qué significa? Que tendremos que hacerlas interoperables, si no será imposible. Es decir, no puede ser que yo tenga mis activos dentro de un mundo que no pueda ser accesible a otro mundo. Es como si tuviéramos diferentes internets y no se pudieran ver entre ellas. Si yo tengo un activo, tengo que poder ser transferido este activo desde una blockchain a otra blockchain. Esto tampoco está resuelto hoy en día y esto lleva a fragmentación e ineficiencia. O sea, todavía tenemos muchísimo por avanzar y dificultades para integrarse con otros sistemas y tecnologías financieros, como los tradicionales. Es decir, estamos creando, y sí que existen puentes, una forma muy sencilla, puentear la wallet de tu cripto con tu cuenta corriente, por decirlo de alguna manera. Todo esto va a pasar, va a ser. Es decir, toda esta serie de puentes y de conexiones entre el mundo cripto y el mundo tradicional es necesario que se cree.
Si avanzamos, vemos que en cuanto a las liquidaciones, y ya vamos un poquito más a poneros un ejemplo. ¿Qué pasa con la liquidación? La liquidación es más segura, más rápida y más eficiente. Y vamos a poner un ejemplo de por qué. Si avanzamos, veréis esto. Mirad, el funcionamiento del mercado financiero actual. ¿Cómo funciona ahora mismo el mercado? Cuando tú vas a hacer una transacción dentro de este mercado financiero, tenemos lo que se llaman los Multilateral Trading Facilities, que son las plataformas que facilitan la compra y la venta, son los que negocian, las negociaciones, las plataformas de negociación. En un primer momento tenemos una plataforma de negociación que hace la compra y la venta de los instrumentos financieros, ¿vale? Esto junto con las bolsas tradicionales, son alternativas a las bolsas tradicionales. ¿Y qué hace esta plataforma? Pues busca la liquidez del mercado porque lo que está haciendo siempre es que haya compra y venta de estos activos. Pero después tenemos lo que llaman las clearing house o las cámaras de compensación, que son las que asumen el riesgo de la contraparte. Es decir, cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, en el mercado de derivados, Monse y yo estamos haciendo yo estoy en una posición de corte y en una posición de largo, evidentemente yo mi posición la tengo contra la clearing house y ella la tiene contra la clearing house. Claramente la clearing house es la que se hace responsable de que si yo no respondo, Monse tendrá su parte y yo, digamos, y la clearing house actuará contra mí, por decirlo. Aquí tenemos los margins, calls, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos una clearing house y tenemos una Central Securities los depositarios perdonad mi anglicismo, pero son los que liquidan. Entonces, estas se encargan de custodiar los títulos valores y asegurar que que el registro es correcto, registran que esto sea tuyo, que sea mío, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si avanzamos, ¿cómo lo estamos haciendo ahora con un nuevo sistema que se está implementando a través de lo que llamamos el Pilot Regime o el régimen piloto en DLT? Veamos, aquí ya quiero ir un poco más lento porque esto ya empieza a ser un poco nuevo. Lo otro ya más o menos creo que todos lo tenemos en la cabeza. El Pilot Regime se implementó ahora hace un año. Entró en vigor hace un año. Esto ha sido acordado, es una de esas 3 regulaciones que he hablado al principio, junto con DORA, MiCA, Pilot Regime, es el que va a regular los sistemas o los mercados financieros. DLT significa not decentralized, Distributed Ledger Technology, o sea, es blockchain. Blockchain es una DLT, es como se les llama de forma genérica a este tipo de tecnologías. Entonces, en el inicio, el régimen piloto reconocía 2 figuras. Ya directamente, este régimen, que es un marco regulatorio para que ahora mismo las empresas empiecen a construir entidades financieras con activos tokenizados para tokenizar tanto el patrimonio neto como la deuda de las empresas. En este caso son empresas pymes, porque el Pilot Regime no lo han hecho como una sandbox, lo han hecho como una prueba en real, pero muy pequeñita, pequeñita, pequeñita. Lo que han hecho es capar la dimensión a dimensiones muy mínimas para, digamos, controlar el impacto. Esto también hace, por un lado, que sea muy cauto, es decir, está haciendo que vayamos con cuidado, pero por otro lado está capando la posibilidad porque no deja entrar a los grandes a las grandes empresas, está solamente para las pymes, pequeñas empresas poco capitalizadas. Entonces, ¿qué van a hacer estas empresas poco capitalizadas? Van a intentar crear un mercado primario y secundario de su patrimonio neto de acciones tokenizadas. Y esto ya se está poniendo en marcha en toda Europa con este Pilot Regime, en la que crea, en un inicio en su borrador creaba 2 figuras, el sistema multilateral de negociación, que es ese Multilateral Trading Facilities, y el sistema de liquidación, que son las Securities Depositories. Pero ya eliminaba las clearing house. ¿Por qué eliminaba las clearing house? Porque con blockchain no hace falta tener la cámara de compensación. El propio sistema ya garantiza que es imposible que yo haga default. No puedo no atender a mi obligación. Porque no son obligaciones, son tokens, es decir, son tokens y smart contracts con unos colaterales que directamente a la hora de hacer cualquier cosa lo que haces es ejecutar esto, digamos que si no cumples te ejecutan el colateral y se ha liquidado. No existe, o sea, no tenemos la necesidad de tener esta tercera parte. Entonces, en un inicio dijeron, bueno, pues vamos a tener a los multilateral traders y a los sistemas de liquidación y de negociación, a ambos. Bueno, pero cuando iban negociando el sistema de Pilot Regime, se dieron cuenta de que blockchain hacía los 2 a la vez.
también. Es decir, ya no es necesario. Estas tres figuras se reducen en solamente una. Entonces, ¿qué han decidido hacer dentro de este pilot regime? Han creado una tercera figura, que es un sistema de negociación y liquidación a la vez. ¿Vale? Entonces, ahora, si tú quieres hacer este tipo de transacciones, tienes que ser una empresa que o bien seas una empresa negociadora o una liquidadora o una que sea ambas. Es decir, pueden hacerlo bancos, pueden hacerlo agencias. O sea, ahora cualquiera de las que hacían negociación puede hacer las dos, la negociación y la liquidación. Y cualquiera de las que hacía liquidación puede hacer, los que digamos que ya formaban parte del nivel 1 pueden hacer el 3 y los que formaban parte del nivel 2 pueden hacer el 3. Y de esta manera, creando este sistema híbrido, lo que están dando están dando una validez legal a que este sistema se lleve a cabo de una sola vez. ¿Vale? Para que entendamos esto, de alguna manera, esta eficiencia que siempre hablamos, esta eliminación de intermediarios de que siempre hablamos, aquí claramente se observa como algo que en finanzas tradicionales se necesitan tres figuras, en estas solamente se necesita una. Si avanzamos, vemos otra figura, que aquí también me gustaría detenerme un poquito más, que son los Actualized Market Makers, los Market Makers. Los Liquidity Pools, se les llama de muchas maneras. ¿Y por qué os he puesto esta máquina tan sui generis aquí? Pues esto volvemos a hablar de las vending, las máquinas, las vending machines. Esto es un smart contract, volvemos a lo mismo. Cada vez que veis esta máquina, tenéis que pensar que esto es un smart contract. Entonces, ¿qué es lo que se está generando? Los liquidity pools, por ejemplo, son máquinas tal como esta, vamos a pensar que son máquinas como esta, en las que en su interior tienen criptos. ¿De acuerdo? Pensemos en un sistema en el que yo quiero hacer intercambio de una cripto por otra. Quiero comprar Ethereum, que es el token nativo de Ethereum. Quiero comprar Ethers. Para ello, lo que pongo dentro de esta máquina es una serie de Ethereum y una serie de, por ejemplo, USDT, que son Tethers, que es una stablecoin que vale 1 a 1 con el dólar. Pondré el mismo valor en dólares, porque eso sí, siempre tenemos que referenciarnos al dólar. Entonces, pondré el mismo valor en dólar de Ethereum que de USDTs, ¿de acuerdo? Y la relación se establecerá, bueno, no pondré lo mismo, pero la relación se establecerá conforme vemos con esta fórmula. ¿Veis que pongo X por Y igual a K? X vendrán a ser los Ethereums y Y vendrán a ser Tethers. Y yo lo que voy a hacer es que la multiplicación del valor de Ethereum con el Tether me va a dar K y voy a mantener K constante. Por lo tanto, si yo ahora quiero de esta máquina sacar Ethereum, voy a meter Tethers. Por lo tanto, yo por la rendijita meto un Tether y saco el valor equivalente en Ethereum. Ahora esta fórmula X por Y igual a K se me altera porque tengo más Y y menos K, menos X. ¿No? He metido más Y y he sacado X, he sacado Ethereum. Pero la K permanece constante. Por lo tanto, el valor que le doy a los Ethereum con el valor de estas dos criptos va a calcularse en función de esta fórmula. O sea, es una serie de fórmulas más o menos complejas, algoritmos, lo que sea, que son los que determinan, según la oferta y la demanda de estas criptos, cuál es su valor. ¿De acuerdo? Y entonces estas transacciones se hacen constantemente. De aquí reducimos o eliminamos el riesgo de la contraparte y incrementamos la rentabilidad, evidentemente. ¿Por qué? Porque esto es mucho más rápido, es menos costoso, no necesitamos una gran infraestructura, la mayoría de las fees van a tender a cero, etcétera, etcétera. Si avanzamos, vemos esto un poco más en detalle, vemos que el usuario proporciona liquidez, por ejemplo, esta sería otra forma, o sea, yo lo que tengo son Ethers y los pongo aquí y entonces emparejo dos monedas, yo lo hago, yo puedo tanto sacar como meter, si veis, es decir, yo tengo Ethers y los puedo meter y me llevo USDTs, es decir, vamos proporcionando y sacando liquidez de estas dos unidades, manteniendo, digamos, constante esta fórmula. Otra forma, si avanzamos, es lo de borrowing and lending. Sería el mismo sistema, pero en vez de un exchange, es decir, en vez de que yo meto Ethers y saco, meto Tethers y saco Ethers o al revés, aquí lo que voy a hacer es, esta misma máquina me va a servir para ser una plataforma de borrowing and lending, es decir, de tomar prestado y dar prestado.
¿Qué hago? Yo soy un prestamista, lo que quiero es dar dinero, tengo una serie de ahorros y puedo dar mi dinero y lo puedo poner incluso en fiat, es decir, en moneda tradicional, en moneda fiduciaria, porque este intermediario es el que me hace el traspaso a cripto, ¿de acuerdo? Entonces yo pongo mi dinero porque tengo, igual que cuando lo pongo en un banco, en un depósito. O sea que los depósitos no nos dan nada y aquí sí que nos dan rentabilidad. ¿Por qué? Porque los bancos no necesitan liquidez y estas plataformas sí que necesitan liquidez. Entonces, estas plataformas al necesitar liquidez retribuyen tu ahorro. Entonces, tú dejas tu ahorro en esta plataforma y esta plataforma, que también son smart contracts, digamos, tenemos que dejar de ver personas, vamos a ver máquinas, en las que lo que hacen es que permiten que el que va a tomar prestado el dinero tiene que dejar un depósito, es decir, un colateral. Imaginad que yo soy el que quiero tomar prestar dinero y me veo esta máquina, paseo por Barcelona, veo esta máquina y digo, ay, mira, yo ahora mismo lo que necesito es tomar prestado. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es meter un colateral, el que me pida la máquina, y automáticamente me va a dar el préstamo. Esta máquina no sabe quién soy, no ha hecho una evaluación de mi riesgo, muchas veces no sabe ni mi nombre, no sabe nada de mí. Simplemente yo le pongo el colateral y la máquina me da el préstamo. Cuando yo repago el préstamo con los intereses, me devuelven mi colateral. ¿Vale? Si avanzamos, un poco más lo describo a continuación. Mira, funciona de esta manera. El colateral, lo que necesitamos es una sobrecolateralización. ¿Por qué? Porque no saben quiénes somos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Imaginad que lo que quiero es tomar prestado en una plataforma DICE, una cripto. Y como colateral voy a dejar Ethereum. ¿De acuerdo? Es como poner tu casa de colateral. ¿De acuerdo? Tú tienes un activo, que es tu casa, y esa casa la dejas como colateral para pedir un préstamo. Pues esto es lo mismo. En vez de dejar tu casa como colateral, vas a dejar Ethereum, Bitcoin o la moneda que sea, que tú tienes, pero no te quieres deshacer de ella, es decir, es una moneda que tienes, la dejas como colateral, te tomas dinero prestado y después lo tienes que devolver. Pero el dinero prestado siempre va a ser inferior al dinero al que dejas como colateral. Por ejemplo, esa relación préstamo-valor, que es loan to value, LTV, si es del 75%, significa que tú vas a tener que dejar 100, valor de 100 en Ethereum para poder tomar prestado 75 en otra cripto. ¿De acuerdo? Siempre este LTV va a ser inferior a 100, es decir, siempre vas a poder tomar prestado menos del valor del colateral. Mi casa vale 200.000 euros, pues yo voy a poder tomar prestado 100.000. Me van a dejar 100.000 y cuando yo haya terminado con los 100.000, les devuelvo y mi casa ya no está colateralizada. De alguna manera viene siendo así. Y luego hay un factor que se le llama el health factor, el factor salud, que es como es el margin call, ¿no? Es ese código de seguridad. ¿Por qué? Porque hay un nivel en el que el valor, pensemos que la cripto que yo tomo prestada y el Ethereum van a variar su valor, van a cambiar de valor durante el tiempo que yo tomo prestado. Imaginar que mi colateral baja mucho su valor respecto a lo que yo he tomado prestado. Esa relación de 75% se tiene que mantener en el tiempo. Si mi colateral baja de valor, yo tengo que poner más colateral. Y si yo no pongo más colateral, liquidan mi posición. Es decir, se queda en el colateral y no tengo que devolver. En este sentido, este smart contract, por decirlo de alguna manera, es el clearing house. Está actuando como el clearing house, está actuando que tú estás dejando un margen y hay un margin call, es decir, el sistema de funcionamiento es exactamente el mismo que las finanzas tradicionales, pero todo se desarrolla en la misma plataforma y en el mismo smart contract. Veamos un ejemplo en lo posterior, que es, yo deposito 10 Ethereum como colateral y con ese LTV del 75% significa que me puedo llevar 7,5, el valor de 7,5 Ethereum en DAI. Decido tomar 5.000 DAIs, que valen un valor más o menos aproximado de esto como préstamo. Esos DAIs es el token de una plataforma. Entonces yo utilizo esos DAIs para lo que sea. Los puedo invertir, los puedo utilizar para comprar, etcétera, etcétera. Durante todo el tiempo del préstamo van a monitorear y a vigilar que el factor salud está manteniéndose para que
según la volatilidad de Ethereum, ¿no? Según la volatilidad, si Ethereum baja o sube según su valor, yo voy a poder mantener digamos, ese margen, y si no, van a tener que pedirme que haga un margin call, es decir, que vuelva a poner más colateral, y si no lo hago, me lo quitan, o se quedan con el lateral y yo me quedo con mis DAIs y no los tengo que devolver. Y con el tiempo, si devuelvo los 5.000 con los intereses, entonces me recupero mis Ethereum. Es el sistema habitual, pero de una forma muchísimo más automatizada y sin tener que evaluar cuál es tu riesgo, quién eres, cómo te llamas, qué propiedades tienes, etcétera, etcétera. Es automático. Yo si hago, es decir, ni me evalúan, yo meto 10 Ethereum y recojo los 5.000 DAIs. Y es instantáneo. Seguimos avanzando. Por lo tanto, aquí lo que eliminamos es el riesgo de contraparte y aumentamos la rentabilidad, claramente. ¿Cuáles son nuestros costes? El coste de deslizamiento. El coste de deslizamiento típico que tenemos en cualquier sistema en el que, por ejemplo, por falta de liquidez, y es un tema recurrente, es decir, en el mundo cripto no hay tanta liquidez como en el mundo tradicional, y por lo tanto, cuando yo estoy o pongo una orden para hacer, por ejemplo, cualquier tipo de negociación con una cripto y mi orden es a tal precio, pero si no hay liquidez suficiente, puede ser que al final esa posición se me liquida a un valor mayor. Por lo tanto, ahí yo tengo un slippage cost, ¿no? Es ese coste de deslizamiento que se da porque el activo está siendo mucho más costoso porque no hay suficiente liquidez en el mercado, o lo que se llama las pérdidas impermanentes, que es, si volvemos al ejemplo anterior, claro, pensad que yo he dejado en garantía un Ethereum. Yo he dejado 10 Ethereum que me los devuelven. Cuando yo termino mi préstamo, me devuelven los Ethereum. Pero mis Ethereum cuando yo los puse o cuando me los devolvieron no valen lo mismo. Son siempre 10 Ethereum. Eso no cambia. Pero no vale lo mismo. Puede ser que en ese tiempo los Ethereum hayan caído a la mitad y yo, por lo tanto, el dinero que me devuelve ya no es lo que yo puse. Esto lo vemos, por ejemplo, en staking. Si estáis familiarizados con staking, staking es la forma en que yo valido acordaros de mis primeras clases, si alguno estuvo, cuando hacemos el minado de bloques, ¿no? Una red blockchain lo que necesita es un minero que es el que mina el bloque. Con Proof of Stake lo que hacemos es que yo como minero, como forjador, no me llamo minero, lo que hago es dejar una cantidad de dinero bastante elevada en un smart contract durante muchísimo tiempo. Durante ese tiempo lo que estoy haciendo es tener un coste de oportunidad, y a mayor coste de oportunidad que tengo yo, compito, ¿no? Competimos todos a quién tiene mayor coste de oportunidad. El que mayor coste de oportunidad tiene es el que mina y el que se lleva el resguardo. El resguardo no, el resguardo, la recompensa, lo estoy pensando en inglés. El que se lleva la recompensa. Bien, si yo dejo estaqueado, vamos a hablar como hablan los jóvenes, si yo dejo estaqueado una serie, por ejemplo, Ethereum o DAIs o cualquier moneda, la dejo estaqueada, o Doge en Polkadot, ¿no? Yo dejo estaqueada esa moneda y la dejo estaqueada durante 6 meses, esa moneda está forjando, está minando bloques y yo estoy recibiendo una compensación por ello, ¿vale? Y cuando termina todo ese tiempo, yo recojo mi moneda de vuelta, pero mi moneda ya no vale lo mismo que cuando la dejé. Volvemos a tener aquí esa pérdida impermanente, porque todo el tiempo que ha permanecido en el smart contract, esa moneda que yo recibo la misma cantidad de unidades ya no vale lo mismo. Puede valer más, puede valer menos. Y aquí se pueden tener pérdidas altamente considerables. O sea que cuidado con esto, porque os dicen el staking sí te da muchísimo, el staking te da un porcentaje muy alto. Ojo, te puedes dar un porcentaje muy alto, pero luego cuando recuperas tu stake, haber perdido mucho dinero. Otros riesgos, siguiente diapositiva. Otros riesgos es que estos sistemas AMM, estos sistemas automatizados, pueden ser manipulados. Es decir, la blockchain, la vía del tren, es difícilmente manipulable, pero cualquier DApp o cualquier smart contract que no esté bien hecho, bien desarrollado, bien protegido, esto puede ser hackeado. Puede ser no solamente hackeado, sino además manipulado por usuarios. Es decir, yo puedo generar una serie de pools y tener mala intención de, por ejemplo, lo que hablamos con FTX, ¿no? FTX lo que hizo fue tener eh, la mayor parte de la oferta de su token y solamente puso un 30% en el mercado. Por lo tanto, si tenía el 70% de la oferta de ese token, tenía una gran capacidad de manipulación del valor del token. Es decir, podemos, al no estar regulados estos sistemas, sí que puede existir, digamos, intención de
alterar de forma, digamos, voluntaria el valor de un activo porque puedes manipularlo, porque tienes la mayor parte de la oferta o porque tienes poder sobre ello. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuidado con todos aquellos, digamos, Far West, que a menos regulación, la vigilancia de que todo vaya bien depende más del usuario o del inversor que no del sistema regulador o garante, porque no existe. Luego, también hay poca flexibilidad. Hay poca flexibilidad porque si tú te vas a un banco y quieres cambiar dólares por euros, por yenes, bueno, yo me voy a la misma ventanilla y el mismo banco me va a cambiar todo tipo de monedas. Pero aquí, si lo estamos haciendo por pares, claro, yo tengo que irme a una de estas vending machines y me va a dar Ethereum versus Tethers, pero ya está, eso no me da Ethereum versus, son pares de monedas, es decir, yo esta relación la tengo entre dos, por lo tanto la flexibilidad es menor y también es difícil encontrar que estos dos activos que yo estoy poniendo en parejas tengan una simetría perfecta. Es decir, son monedas, son criptos que sí son muy diferentes, por ejemplo, Ethereum y Tether son altamente diferentes, Ethereum es muy volátil y Tether es una stablecoin, por lo tanto no son simétricas, pueden haber altas descompensaciones y esto hacer que este cálculo en esta digamos, ecuación sea más difícil de establecer estas relaciones. ¿De acuerdo? De forma consistente y sin que haya fallos. Bien, ya está, ya nos voy a dar, digamos, la parte más difícil de la sesión ya ha pasado. Yo creo que ya en breve terminamos y daríamos paso a preguntas, si os parece. Me queda poquito más, simplemente comentar cosas más obvias o más fáciles de entender, como que todo este sistema, a pesar de ser mucho más eficiente y de dar todas estas ventajas, tiene otras ventajas, quizá no tan importantes para nosotros, pero sí en otras partes del mundo son fundamentales, como es, por ejemplo, la inclusión financiera. Inclusión financiera para sectores mucho más desfavorecidos, acceso digamos, no necesitas cuentas bancarias, con un móvil ya lo tienes todo, todos los pagos transfronterizos que se están haciendo de forma muchísimo más ágil, muchísimo más barata para todos aquellos que lo necesitan. Es decir, está dando toda una serie de ventajas a través, si vemos el siguiente, del dinero. La siguiente diapositiva vemos que el dinero no solamente está en blockchain, o sea, hay otras tecnologías que también dan, digamos, amparo a estas necesidades, como es el dinero móvil, accesibilidad, es decir, a través de teléfonos móviles tenemos cuentas en la banca tradicional. Esto ya nos está dando, por supuesto, muchas ventajas. Todo esto, lo de los móviles dicen que están, bueno, según hay algunos estudios que dicen que el dinero móvil está dejando o permitiendo que sectores como mujeres o otros desfavorecidos puedan entrar y hay alianzas estratégicas que se pueden realizar, por lo tanto, muy bien. Por otro lado, tenemos tarjetas siguiente prepagadas, también es otra alternativa en la que tenemos pues estas tarjetas que se están generando ahora, en las que personas que no tienen acceso a dinero también pueden tener este acceso, tienen más seguridad, están prepagadas, por lo tanto, bueno, yo creo que las conocemos y que estamos familiarizados con ellas. Y por último, la que ya más nos atañe a la sesión de hoy sería la parte de blockchain. Es decir, no solamente blockchain da solución a la bancarización de aquellos sectores más desfavorecidos, pero sí que es una solución en la que dan monedas digitales estatales, es decir, podemos encontrar que estados como fue Venezuela, por ejemplo, crea este Petro, que no quiero entrar en valorar lo que me parece, todo lo que están haciendo allí, pero bueno, existe esa posibilidad en la que estados pueden, digamos, refinar sus políticas de ayudas. Ahora, por ejemplo, con la configuración del euro digital y todo lo que se va a implementar, la forma en que el gobierno pueda efectuar ayudas es mucho más micro, pueden llegar hasta un teléfono móvil, es decir, la finura del corte, digamos, es más preciso y por lo tanto las políticas de ayuda, las políticas monetarias, etcétera, etcétera, pueden ser muchísimo más directas. Se pueden hacer transacciones fronterizas mucho más fáciles y más baratas. Tenemos la Stellar, que es un ejemplo en la cómo todas estas transferencias se están haciendo y con una reducción de costos y una eficacia que ya hemos comentado. Si vamos otra vez a las limitaciones y por recordarlas,
La escalabilidad es una de ellas. Ahora en la siguiente veréis, no es necesario que entendáis, pero comentaré un par que está intentando solucionar este tema de la escalabilidad, la seguridad y sobre todo la seguridad jurídica. Creo que es altamente necesaria. Es decir, hay muchos sectores que ven en la regulación un problema. Sí es verdad que la regulación pone trabas, hace los procesos más lentos, más costosos y más farragosos. Está claro que sin la regulación todo es más rápido y todo es más, eh, digamos, sexy, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podemos crear negocios fantásticos y los tecnólogos se crean una serie de sistemas increíbles para dar soluciones técnicas a situaciones habituales, pero necesitamos regularlo. Y necesitamos regularlo no tanto porque la tecnología falle, sino porque lo que fallan son las personas y el uso que las personas hacen de esas tecnologías. Por lo tanto, no es que no nos fiemos de blockchain, es que no nos fiamos del uso que ciertas aplicaciones dentro de blockchain hagan ciertas personas y por lo tanto necesitamos regular. Sí que es verdad que no es una afirmación muy, digamos, eh, bienvenida en ciertos sectores en las que creen que la descentralización y en digamos, en tener más anonimidad es verdad. Es decir, la anonimidad es básica. Ahora estamos en una encrucijada y estoy viéndolo venir porque el euro digital creo que va a marcar un antes y un después en cómo lo diseñen. Están tratando, es como lo veo yo, están tratando por todos los medios incrementar la seguridad a la hora de limitar pues, el blanqueo de dinero, el tráfico de armas, el fraude, etcétera, etcétera. En esa voluntad que tienen las autoridades de controlar para evitar el crimen o el fraude, lo que se está tratando de hacer es de no dar opción a la privacidad o la anonimidad. La anonimidad se está limitando al máximo. Lo que están tratando es crear toda una serie de red cerrada y privada en la que el dinero, digamos, tokenizado estatal o el euro tokenizado esté siempre controlado y jamás pueda escapar al control. Digamos, no podamos tener, como ahora mismo, que tenemos metálico en casa y que ese dinero no está controlado. ¿De acuerdo? Entonces, encontrar el equilibrio entre el derecho al anonimato y el derecho a la privacidad y al poder tener que hacer una serie de transacciones de forma o al poder hacer cosas de forma, digamos, independiente y privada, al control digamos, de la ilegalidad, entiendo que tenemos que encontrar un punto medio. Entonces, de alguna manera creo que va, como todo en la vida, quizás nos vayamos a polarizar. Me parece que estamos yendo hacia una polarización en la que va a haber un sector altamente regulado y otro altamente desregulado, en la que no va a haber ese punto medio que haya una regulación con cierta permisividad. Yo creo que va a haber un mundo en que si entras en ese mundo más regulado y el institucional, digamos que pues, tienes la opción de que el euro sea programado, que tu dinero ya te precondicionen en que te lo vas a gastar, que en ningún momento puedas escapar del control de sepan dónde, cómo, para qué, de qué manera, etcétera, etcétera, por un lado. Y luego se está intentando crear todo ese Far West descentralizado, no controlado, que intenta, digamos, evitar esta monitorización, pero que quizá es demasiado polarizado hacia el otro lado. A mí me gustaría encontrar un término más medio, pero no sé si será posible. Por otro lado, tenemos el tema de la interoperabilidad, que también se buscan soluciones tecnológicas y no dudo que la tecnología lo solvente, y la experiencia de usuario básica. La experiencia de usuario ha de ser transparente. El usuario no debe ver en ningún momento una barrera en el acceso a estos servicios y cada vez vamos más en esta dirección. Si pasamos la diapositiva, veremos un caso muy concretos, anecdóticos, no es simplemente para que veáis y oigáis algunas soluciones técnicas que se están dando a la escalabilidad, que son, por ejemplo, las sidechains, o las cadenas al lado, ¿no? Lo que se hace es que lo que permite es que los contratos inteligentes puedan ejecutarse no tanto en la cadena principal, sino en unas cadenas subsidiarias. Porque ¿no? La blockchain principal se deja libre y se crean todas unas, ¿no? Es como en las carreteras. Tienes la principal y luego tienes una serie de subvías para descargar la principal. Esto es una solución tecnológica que se está dando al tema de la escalabilidad y de la rapidez, etcétera,
Luego también Polkadot, por ejemplo, se está posicionando como un gran competidor de Ethereum, ofreciendo soluciones muy innovadoras respecto a este tema de escalabilidad. Y tenemos otras cosas como Sharding, Plasma, que lo que intentan es dividir la cadena de bloques en fragmentos más pequeños y más manejables. Es decir, se están llevando a cabo mejoras tecnológicas para que esta tecnología en un futuro sea muy escalable y utilizada de forma masiva. Estamos en la situación en la que todavía, no sé si en los 70 de Internet, pero sí en los 90 de Internet. Todavía estamos en los años 90 de Internet, ¿eh? Vamos más rápido, yo creo que con Internet, pero todavía estamos muy flojos. El mundo tokenizado, estos desafíos que tenemos en el futuro, yo si me preguntan, y porque soy muy valiente muchas veces, o valiente o inconsciente, me atrevo a decir que tendremos una economía bastante tokenizada y una web, una internet bastante tokenizada a nivel de usuario final. Yo creo que no antes del 2030. Yo creo que no antes del 2030. Es decir, se necesita crear muchísima infraestructura y crear toda una serie de ventanas y de accesos a la población para que pueda operar en estos entornos de una forma transparente. Desafíos regulatorios, estamos en ellos. Ya tenemos tres, tenemos MiCA, DORA y Pilot Regime. Pilot Regime tiene un camino de 6 años, ya hemos cumplido el primer año, quedan 5 años más, prorrogable a 3 más. Si esto funciona, se unirán las grandes. Hay muchos que dicen que para que funcione o si se empieza a ver cierto buen funcionamiento, deberían añadirse las grandes antes, porque sin esos big players, quizás matemos el intento de poder generar este sistema, estos mercados financieros tokenizados. Y ahora se está hablando mucho, no sé si estáis todos al caso de lo que está pasando, supongo que sí, con el Sabadell y el BBVA. Oyendo todas estas noticias a ver, el otro día escuché a Josep Solé, que dio una entrevista muy interesante y también mencionó que uno de los grandes retos que tenemos es el mercado único europeo financiero. Es decir, necesitamos unificar el mercado financiero en Europa porque no podemos competir con Estados Unidos si no nos unificamos. Y hoy por hoy el sistema financiero europeo está total y absolutamente fraccionado. Y este pilot regime sería, y existen algunos artículos, os animo a que lo leáis, busquéis en internet, artículos que ya hablan cómo este sistema, esta tecnificación, esta tecnología, esta forma de operar a nivel europeo, con ya una regulación que es europea, que no es de cada país. No tenemos una regulación del pilot regime para España, otra para Francia, otra para Europa. No, tenemos la europea. Y estamos generando estos sistemas y estos networks a nivel europeo. Por lo tanto, creo que es una gran oportunidad para crear un sistema y un mercado financiero europeo unido. Y creo que aquí merece la pena el esfuerzo por parte de todas las instituciones de apoyar este sistema y de regularlo. Evidentemente, esta es la parte más centralizada, no es la parte más descentralizada, no es la de los smart contracts. Esto sería el CEFI, Pilot Regime, estaríamos hablando de CEFI, no tanto de DeFi, puesto que está mucho más, digamos, organizado como las finanzas tradicionales. Y ya en la siguiente, ya llegando al final, ¿qué necesitamos? Necesitamos una serie de cosas, como por ejemplo custodios. O sea, decimos, es que estamos desintermediando, se están acabando los puestos de trabajo, se están acabando empresas. Bueno, pues están creando muchísimas más de las que se están eliminando. Se necesitan custodios de activos digitales. Las personas no podemos ser nuestros propios custodios. No podemos tener, ya sé que muchas veces se dice que quien tiene la llave privada es quien tiene el activo. Esto lo entiendo, pero tener la llave privada es como tener el activo en tu casa. Es como tener 1.000.000 de euros en tu casa bajo el colchón. Yo lo siento en el alma, pero prefiero tenerlo en un custodio al que hago responsable y que por lo tanto, si se pierde, digamos, tiene una responsabilidad para conmigo. Por lo tanto, para custodia no solamente de dinero, sino también, por ejemplo, de los NFTs que van a ser los contratos de tu casa, de tu coche, etcétera, etcétera. Hay una serie de ya activos que vamos a tener que controlar y gestionar. Nuestra billetera, nuestra identidad. En Europa ya se está creando la identidad digital soberana de cada uno de los ciudadanos europeos que vamos a necesitar poner en algún custodio. Esa identidad va a tener pues tu DNI, va a tener tus cuentas bancarias, va a tener pues tu carnet de la biblioteca y también tu carnet de conducir y el sanitario. Es decir,
esto va a estar digitalizado y ha de estar custodiado en algún sitio. Luego tenemos que tener plataformas reguladas por la autoridad, dice aquí por ejemplo como ISTOC, que está regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur y que permitan a los inversores acceder a valores digitalizados cumpliendo con los requisitos reglamentarios, etcétera. Es decir, ya existen plataformas que están muy reguladas. Y sandbox y entornos seguros para poder hacer todo este tipo de pruebas, ¿de acuerdo? Con autoridades monetarias, con diferentes mercados de capitales. Las últimas 2 diapositivas tenemos. A pesar de todo, aún tenemos mucho camino por recorrer porque la complejidad es alta. Tenemos obstáculos para que tanto CEFI como DeFi funcionen y funcionen de forma ordenada. Y diría que la última diapositiva sería la regulación, la colaboración, experimentar y sobre todo entender que esto es una oportunidad para todo el mundo para poder hacer, yo creo que cosas interesantes. No debemos verlo desde la perspectiva siempre negativa de la especulación. Creo que debemos verlo como una oportunidad tecnológica para solucionar problemas actuales. Y si todos lo vemos así y lo regulamos, lo controlamos, lo gestionamos de forma unida, creo que puede ser muchísimo más beneficioso que perjudicial para todos nosotros. Aquí ya con el discurso final. Y con esto ya lo dejo y abro, pues, si queréis hacer algún tipo de preguntas. No sé si ha quedado claro, si no, si ha sido muy complejo. Espero que. A ver, aquí tenemos, no sé si las ves. Lo veo. Sí, mira, he conseguido encontrar el sitio. De Vale, Francesco. estas preguntas del Francesco Massaglia, ¿eh? Sí, Que él ve el problema en el creador del mercado, que dice que es difícil liquidar los valores, sí. es verdad. Luego dice que Bueno, no, dice que esta forma de mercado funciona bene si se basada en liquiditat del títol, essendo difícil trobar contraparte. Sí, exacto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. es lo Es que tú decir, has dicho, que por esto se hace la prueba con activos de pequeñas y medianas claro, esto es para tokenizar lo que son las acciones de las pymes, por decirlo de alguna manera. Claro, volvemos también a lo mismo. ¿Cuán líquidas pueden ser? O sea, el problema de la liquidez es un problema que existe. La tecnología no puede solucionar la liquidez. Es decir, empresas. con un activo. A ver, sí que es verdad que esta tecnología puede hacer más líquidos activos que son muy líquidos. Sí que es verdad. Porque activos muy líquidos, por ejemplo, las obras de arte, etcétera, etcétera, sí que pueden ser mucho más líquidos. Los pisos, si la regulación lo permite. Es decir, sí que puede la tecnología mejorar la liquidez de algunos ilíquidos, pero como lo que está diciendo Francesco, creo que es otra cosa. Lo que está diciendo Francesco es que en algunas ocasiones, es decir, cuando yo estoy intentando operar con dólares o con euros, nunca me voy a encontrar con falta de contraparte. Es decir, siempre voy a encontrar a una contraparte, pero cuando estoy operando con ciertos activos criptos, no siempre encuentro a alguien que cuando yo quiero vender quiera comprar, porque no son tan líquidos. Y ese es precisamente el problema de la falta de liquidez en estos mercados, es lo que hace que la rentabilidad de estos mercados sea mucho más elevada que en los mercados tradicionales, porque quieren atraer liquidez. O sea, quieren atraer a gente como nosotros que compre estos tokens y que los ponga dentro de sus plataformas para incrementar la liquidez y con eso ganar nosotros mayor rentabilidad. Por eso se tienen, pues, 5, 6, 7, 8, 9, 10% de rentabilidad por depósitos, digamos, por depósitos que en un banco tradicional te dan cero, Ujú. ¿vale? Y dice, funciona si es tracta d'un intermediari financer que publica els preus de compra y venda, el valor que cotiza a la bolsa. Sí, como todo. Es decir, Francesco está muy pues, veo que lo utiliza habitualmente. Aquí hay de todo. Es decir, en este entorno en la que no existe una gran. O sea, ahora qué pasa con MiCA y con todos estos reguladores. Todos estos reguladores lo que van a hacer es que cuando ya esto entre en vigor, que de momento se ha publicado, pero todavía no entra en vigor hasta finales de este año, me parece. Hay una parte que entra en verano, este verano 2024, y otra a finales del 24, en la que todas las empresas van a estar obligadas a cumplir con esta regulación. Aún no lo están. Las empresas han de obtener licencias, han de regularse exactamente igual que las financieras. Y hasta ahora no. Hasta ahora cualquier empresa decía que hacía lo que. Oye, yo soy un staking.
pero dice quién que tú eres un staking, no está regulado, no tienes una licencia. ¿Por qué me dices que estás haciendo? Es decir, lo haces, eres una startup que hace lo que le da la gana, porque es que nadie te controla, y tú mismo no sabes ni lo que estás haciendo. Es decir, aquí eres tú el que tienes que controlar que donde te estás metiendo tiene cara y ojos. Y normalmente aquellas plataformas con cara y ojos son aquellas plataformas que cumplen con la regulación a pesar de no estar obligadas a cumplirla. Cuando están auditadas, cuando están con una licencia, cuando tienen la licencia de la CNMV, estos te dan la garantía de que quieren hacer las cosas serias y que están cumpliendo. Todos aquellos que están fuera y al margen de esta regulación, digamos que están en el Far West, pues algunos cumplen, algunos no, algunos son verdaderos fraudes. Es decir, aquí puedes encontrar de todo. Ujú. No sé si he contestado, Francesco, o comentado tus comentarios, porque sí que es verdad que lo que comentas es todo cierto. Es decir, hay de todo, y hay mucho fraude y hay que tener mucho cuidado. Y por favor, el que no entienda, que no se meta. Hace poco yo tuve con una familiar mía que, pobre, estaba muy preocupada porque le habían conseguido coger algo de dinero, le habían llamado por teléfono para que invirtiera en un sitio y luego le estaban contando una serie de mentiras que, claro, evidentemente ella estaba total y absolutamente horrorizada y muy asustada porque pensaban que era verdad. Ella pensaba, ahora Hacienda se va a dar cuenta, ahora para que no se den cuenta me tienes que... Extorsionan y dicen una serie de barbaridades para sacarte dinero porque no tienes ni idea y no sabes y por lo tanto eres una presa fácil para el fraude. Por lo tanto, mucho, mucho cuidado. Se puede ganar mucho dinero, se puede perder muchísimo dinero, pero sobre todo que no te estafen. Y la única forma de que no te estafen es saber lo que estás haciendo y saber dónde te estás metiendo. Ujú. Luz, tenemos un asistente con las iniciales CG que ha levantado la mano. Le Perfecto. abrimos el micro para que pueda hacer la intervención. Genial. Alguien que hable conmigo. Ujú. El asistente con las iniciales CG, si quiere transmitir la pregunta. Tiene el micro apagado el asistente CG. A ver. Ya no lo veo. Creo que ha salido ¿No? de la sesión. Hoy no le hemos atendido. Ha No tenido que está en la irse. sesión ya. En fin, yo creo, Luz, que todo este mundo es complejo y para evitar riesgos se necesita mucha educación financiera en este aspecto y que pues lamentablemente no existe, ¿no? O sea, la banca tradicional, pues por ser tradicional y todo el mundo financiero, TradFi, pues ya más en, no sé, el 80% de la población yo creo que ya lo entiende y está habituada. ¿Eh? Bueno, Y así todo ojo, pasan. así todo, porque Sí, hace nada la Suprema, es decir, este sistema, es decir, engañar, y a veces engañar ni sabiendo que estás engañando. O sea, yo creo que hay gente que sabe que está engañando, lo hace a propósito y es un fraude en toda regla y está robando, y creo firmemente en eso. Hace poco a un amigo le robaron 50.000 euros, una empresa que no era ni de cripto, o sea, era una persona que estaba diciendo, dame el dinero que te lo pongo aquí, y es que ese dinero no llegó jamás a una plataforma cripto, era directamente alguien de no sé qué país que simplemente se quedó el dinero. Es decir, existe esto, pero también existen aquellos que inician unos proyectos con toda la voluntad de hacerlo bien, pero primero piensan que con la tecnología todo está solucionado y no. Has de entender que al margen de la tecnología estás hablando de activos financieros que necesitan tener reservas porque te puede venir un corralito, una ahorra, o sea, es decir, puedes tener problemas de solvencia, problemas de liquidez. Y hay muchas veces que se han puesto personas que a lo mejor conocen mucho la tecnología, pero no tanto las finanzas, a emprender una serie de proyectos y han estafado, entre comillas, porque no han sabido hacerlo, porque no entendían ni los que lo estaban haciendo, ni los que estaban, ni los usuarios, ni los que estaban, digamos, dando el servicio, entendían los riesgos que conllevaba hacer ese tipo de transacciones.
Por lo tanto, el desconocimiento a veces está incluso en los dos lados. Sí, 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 realmente, claro, cuanto más complejo es el sistema, ah, más difícil es llegar a un conocimiento del mismo, ¿no? Y en este caso, pues veo que la complejidad es grande, por lo que tú dices, ¿no? Que necesitas saber la parte tecnológica y saber la parte financiera y entonces conjugar ambas, con lo cual es Ya. complicado. Porque yo misma, pues en el tema de los préstamos, que tú has explicado muy bien, pero yo no lo he acabado de entender, porque, claro, suples la garantía de un préstamo tradicional, ¿verdad? Como puede ser la hipoteca por el colateral, Sí. acuerdo? Pero este colateral en Ethereum, para poder tener estos Ethereum, pues tienes que comprar con euros o con dólares, tienes que comprar los Ethereum, ¿no? Ah, Exacto. con lo cual, no sé, si, y luego, claro, y luego te dan, pues DAIs, pero claro, con los DAIs no puedes comprar una vivienda, ¿no? O sea, no lo acabo de ver el proceso. Mira, es mucho más fácil entenderlo cuando tú piensas, o sea, yo ahora mismo, lo que veo es que hay dos mundos separados. Sí, El mundo analógico y digital y el tokenizado. sí, Y es muy difícil que se mezclen, porque aquellos que están en este mundo no tocan dinero fiat. Es vale, decir, aquellos que están haciendo todo este sistema de préstamos, normalmente los DAIs no los cogen para comprar algo fuera del entorno cripto. vale, Se quedan siempre dentro del entorno cripto. Sacar eso para coger esos DAI para comprarte una cosa fuera del entorno cripto no tiene sentido. vale, Casi todo lo hacen dentro del mundo cripto. Es decir, ellos ya dentro de este mundo cripto lo que hacen es lo que se llama el yield farming. El yield farming es una cosa en la que estás como cosechando, ¿sabes? La cosechadora. Es decir, mira, yo cojo un smart contract, voy a hacerte una, a ver si dime tú, te cojo como conejillo de indias, porque no sé si nos están escuchando mucho, pero te cojo a ti como conejillo de indias a ver si me entiendes. mm, Imagínate tú que tú ves esta máquina vending ahí, ¿vale? mm, Tú dices, mira, tengo un dinerito ahorrado que lo voy a meter aquí para que me den un interés, mm, ¿vale? Imagínate que no tienes ni siquiera que cambiarlo, alguien lo hace por ti, es decir, confías en la empresa intermediaria en la que coge tu dinero en euros, es la empresa intermediaria la que directamente te compra los Ethereum, o sea, ya te lo hacen por ti. Por eso te digo que muchas veces ya tienes el intermediario que tú no tienes por qué saber. Tú lo que tienes que entender es que ese intermediario es de fiar, está regulado y alguien lo controla, ¿vale? Entonces, si tú confías que el intermediario es de fiar, está regulado y alguien lo controla, tú le das tu dinero en euros a esa persona, ¿vale? Entonces, a esa empresa. Esa empresa lo que hará es comprarlo, convertirlo en cripto, lo meterá ahí. Entonces, a ti te va a dar un token. Ese token es que es como tu contrato. Es como, ¿sabes? Cuando tú vas al banco y haces un depósito y te dan un papel que es tu contrato conforme tienes un depósito. Pues en vez de un contrato en papel, te dan un token. mm, Ese token es un token, por ejemplo, de liquidez o es un token de un fondo de inversión, lo que sea. Te dice que tú eres propietario de una serie de dinero que has dejado depositado en tal sitio, mm, ¿vale? Ese token tú también lo puedes luego meter en otro sitio, por ejemplo, en staking y hacer ese token que te dé rendimientos por otro lado. Y entonces, ese token que te han dado, que te define, es como si tú cogieras el contrato de la cuenta de depósito en el BBVA y te vas con ese contrato y lo dejas como garantía colateral de un préstamo que te dan algo y a veces con ese dinero que te dan lo metes en otro staking y lo metes en otro sitio y en otro pool y lo metes en otro pool. Entonces, lo que hacen es mover muchísimo ese dinero dentro de ese ecosistema. mm. Y Vale, dentro de ese ecosistema hay empresas que hacen cosas, hay empresas que tokenizan, hay empresas que venden, por ejemplo, entradas para conciertos, hay empresas que lo que hacen es identificar la propiedad de no sé qué. Es decir, que existe todo un mundo que está muy tokenizado y que entre ellos ya se mueven. ¿De mm, acuerdo? Claro, si tú lo que quieres hacer es entrar y salir del mundo tokenizado al mundo analógico, mal, no, porque ahí pierdes hasta la camisa. Porque ya solamente en el tránsito de claro, hacer de token a euros y euros a token, ahí te dejas ya las comisiones, te dejas dinero, te dejas el tipo de cambio. Imagínate que esa moneda fluctúa mucho, pues has perdido todo. Entonces, normalmente lo que haces es entras en el mundo cripto y te quedas ahí. vale, vale, Y vale. empiezas a generar cosas en el mundo cripto. Entonces, es muy difícil que eso lo hagan las personas
que no tienen contacto con el mundo cripto. Por eso. Es muy difícil. Entonces, aquellos que quieran hacerlo porque les apetezca, porque digan, mira, como en el banco no me dan nada por mis depósitos, voy a intentar. Empiecen a hacer lo que pasa. ¿Cómo vamos a acceder los pobres mortales a esto? Cuando los bancos hacen ETFs con esto, es decir, cuando los bancos entran a invertir en este tipo de cosas, cuando con el que habitualmente tú tratas entra aquí, es como tú vas a entrar. Tú no vas a entrar metiéndote en algo que no conoces y que no sabes qué. Vas a entrar cuando tu banco te ofrezca un fondo de inversión o algo en la que el banco ha metido este tipo de activos porque son más rentables, porque tienen mucha más volatilidad y mayor riesgo. Y entonces vas a entrar por aquí. Y será el banco el que haga el staking y será el banco el que haga todo el proceso que tú desconoces. Pero no directamente tú mismo porque eso es impensable. Vale, vale. Me lo has aclarado totalmente. Otra cosa, ¿hay una lista en la CNMV de intermediarios fiables, por decirlo de alguna manera? Pues muy buena pregunta, lo desconozco. Lo que sí que sé, yo creo que sí que de alguna manera se puede, porque aquellos que están verificados por la CNMV, Sí. es un signaling que ellos necesitan dar al mercado. Es decir, si tú tienes la licencia o la OK de la CNMV, en tu sitio web lo pones seguro, porque es lo que tú tienes conforme te avala, ¿no? De que estás cumpliendo y da Digamos, cierta seguridad. vale, que más que lista en la CNMV, lo que debe haber es como una acreditación en la web de este intermediario, porque esto pues da confianza a él, ¿no? O sea, vale, vale, perfecto, perfecto. Bueno, me parece que no hay más preguntas, ¿verdad, Ana? Han quedado asustados todos. Bueno, pues si no hay más preguntas, Pero ya muy bien, porque tú has hecho muy buena pregunta y veo que has estado atenta al sí, webinar, que es difícil. sí, sí. Entiendo A que mí, a cada vez mí, estamos a mí ya sabes que viendo. me gusta aprender cada día. O sea que Sí, pero si ves, ¿te acuerdas de los primeros webinars que eran mucho más sencillos? Ahora cada vez la dificultad vamos incrementándola y eso está bien. exactamente, exactamente. O sea, las primeras conferencias eran muy fáciles de seguir, pero ahora la Vamos. complejidad va en incremento, ¿eh? Bueno, Bueno, pues pues me alegro de ser útil, por lo menos para educar un poquito más a claro todo que el sí. mundo. Pues muchísimas gracias, Luz, por habernos obsequiado con esta magnífica conferencia que nos ha dado un poquito más de cultura financiera en este terreno tan complejo que poco a poco yo pienso que nos iremos adentrando, pero cuesta lo suyo porque estamos como muy habituados, ¿verdad?, a las finanzas tradicionales. Claro, Pero, bueno, pero una vez entras es divertido y es interesante y bueno, está bien. seguro, y además es una alternativa de diversificación interesante, por supuesto, por supuesto. Totalmente. Pues nada, reiterarte nuestro agradecimiento desde el ACCID, como siempre, por tu participación y a todos los participantes que han escuchado atentamente tu exposición y a Francesco que ha hecho la pregunta. Y nada, pues ya vamos a cerrar esta sesión hasta el próximo webinar. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Recordamos también a los asistentes que el día 31 de mayo será la 8ª jornada en el campus de Sabadell y que ya está abierta las inscripciones, que podéis reservar vuestra plaza. Saludos a todos y hasta el próximo webinar. Buenas tardes. Nos veremos allí el 31 de mayo. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós.